Esto pasó hace unas semanas. Yo soy Andrés, un agrónomo de 35 años. Trabajo en investigación agrícola. En esos días estaba solo en la granja familiar, rodeado de campos de maíz. Era el lugar perfecto para mis experimentos, lejos del ruido de la ciudad. Decidí quedarme la noche para observar las cosechas. Nunca he dejado de pensar en ello. Instalé mi equipo en el porche de la vieja casa. La noche era tranquila, tal vez demasiado tranquila. Solo escuchaba el sonido de la brisa. Me sentía en paz. Pero, a medida que avanzaba la medianoche, oí un ruido extraño que venía del campo. Tal vez era algún animal. Mi mente racional quería explicarlo así. Sin embargo, después de un rato, la curiosidad me empujó a investigar. Salí al campo, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. Busqué el origen del sonido, pero solo encontré un silencio inquietante. Regresé a la casa, sintiéndome un poco tonto. Las noches siguientes, los ruidos comenzaron a repetirse. Cada vez eran más audibles. Acepté que algo no estaba bien. Una noche, mientras observaba el campo, noté una figura entre las sombras de los cultivos. Era un hombre delgado y alto, vestido de negro. Le llamé, pensando que tal vez estaba perdido. No sé qué esperaba, pero no hubo respuesta. Simplemente estaba allí, parado. Me acerqué un poco, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Él permanecía inmóvil, como si no le importara mi presencia. Intenté nuevamente llamarlo, preguntándole si estaba bien, pero no se movió. La figura se desvanecía cada vez que trataba de acercarme. Me quedé confundido y asustado. No entendía si realmente lo estaba viendo. Mis amigos dirían que estaba cansado. Tal vez tenían razón. Sin embargo, él continuaba apareciendo. A veces creía reconocer su rostro, pero nunca tenía suficiente luz para confirmarlo. Mis días se volvieron un ciclo de agotamiento. Cada vez que caía la noche, me invadía la ansiedad. Me preguntaba si estaba alucinando. Aquel quinto día, mientras estaba en el campo, volví a llamarlo. «¿Por qué estás aquí?», le grité. Mi voz resonó entre los cultivos. Pero él no respondió. La figura se quedó mirándome fijamente. Entonces me preguntó, «¿Qué quieres con ella?». La pregunta me sorprendió. No sabía a qué se refería. Me di la vuelta, buscando algo o alguien más. La línea del horizonte seguía tan clara como siempre. Su mirada era intensa. Cuando volví a mirar, él ya no estaba. Regresé a la casa sintiéndome extraño. No entendía qué había pasado. Esa noche no pude dormir. El ruido que había escuchado antes del hombre me atormentaba. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una broma, pero no podía dejar de pensar en esa figura. Desde entonces no volví a ver al hombre. La granja se volvió un lugar vacío. Solo el sonido del viento entre los cultivos me acompañaba. Nunca entendí lo que sucedió, y nunca volví a sentirme seguro allí. La granja ya no era como antes. Ahora era solo un eco de una noche extraña. Una noche en que vi a un hombre en el campo y nunca volví a saber de él. Capítulo 2. El eco de una presencia. Pasaron varios días desde aquel encuentro. Intentaba retomar mis rutinas, pero la granja se sentía diferente. Cada rincón parecía haberse llenado de un silencio abrumador. No podía evitar mirar hacia los cultivos cada vez que el viento soplaba, como si esperara ver de nuevo aquella figura. Una tarde, mientras revisaba mis notas en la vieja cocina, escuché un golpe sordo. Mi corazón dio un salto. Pensé que podía ser un animal silvestre, pero no me atreví a investigar. La curiosidad y el miedo se entrelazaron y decidí permanecer adentro, cómodo incluso en mi incomodidad. Las noches se hicieron cada vez más largas y mis pensamientos vagaban. Recordé lo que me había preguntado. ¿Por qué estás con ella? Había algo en esa pregunta que me inquietaba. ¿Con quién estaba? Pensé en Carla, mi exnovia. Habían pasado meses desde que terminamos y la razón detrás de nuestra ruptura seguía sin resolverse. Sin embargo, no sabía cómo el extraño podía saber de ella. Decidí que necesitaba compañía. Llamé a Pablo, un amigo de la infancia.
Le conté sobre los ruidos y la figura. Él se rió al principio, pensó que estaba bromeando, pero cuando le mencioné lo que había visto, su risa se apagó. «Tal vez deberías venir a pasar un par de noches aquí», sugirió él. Acordamos que vendría el fin de semana. Mientras tanto, traté de distraerme. Durante el día, iba al granero a trabajar, revisaba las máquinas y los cultivos, pero no podía dejar de mirar hacia el campo. A medida que caía la noche, la inquietud crecía. La noche antes de que Pablo llegara, decidí que ya era suficiente. Sería la última vez que me dejara dominar por el miedo. Salí al campo, iluminando el terreno con una linterna. La luz cortaba la oscuridad, y aunque no podía ver claramente, sentía que algo me observaba. De repente, escuché una vez más ese ruido extraño, como el susurro del viento entre los cultivos. Me congelé en el lugar, y entonces lo vi. No era la figura alta y delgada, sino una sombra que se movía entre las mazorcas. Mi respiración se aceleró, y grité, «¿Quién está ahí?». Pero solo hubo silencio. Enfrenté mis miedos. Acercándome, el suelo crujía bajo mis pies. Mi linterna iluminó el lugar, pero no había nada. La sombra se había desvanecido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez era el cansancio que comenzaba a hacer efecto en mí. Regresé a la casa, nervioso, y cerré la puerta detrás de mí. Esa noche me sentía en guardia. Cuando por fin logré dormir, los sueños se llenaron de imágenes confusas. Una y otra vez escuchaba la voz del hombre. Preguntas rebosaban en mi mente. ¿Qué quería decir con esas palabras? ¿Por qué aparecía y desaparecía? La mañana llegó, llevando las sombras, pero no el miedo. Cuando Pablo llegó, saludó con entusiasmo, ajeno a los ecos de la noche anterior. Comenzamos a hablar de investigaciones y cultivos, pero no podía concentrarme. Sentía que algo más estaba en juego. La granja aún guardaba secretos. Mientras revisábamos un par de cultivos, Pablo me preguntó si había notado alguna actividad extraña. Miré hacia el horizonte. Un sudor frío me recorrió la frente. Algo me decía que estaba por descubrirlo, pero no estaba listo. Entonces, un grito surgió del fondo del campo. Cerré los ojos un segundo. No podía ser. Pero más que eso, ¿quién era el autor de aquel grito? Las respuestas empezaron a formarse, y supe que esta noche sería muy diferente de las otras. Capítulo 3. La llamada del campo. El grito resonó en mis oídos como un eco distante y desgarrador. No sabía si venía de un ser humano o de una criatura del bosque, pero el pánico me paralizó. Apreté los brazos de Pablo, quien se encontraba a mi lado, y noté que su expresión había cambiado de diversión a inquietud. «¿Qué fue eso?», preguntó, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. No respondí. Sentí que mi cabeza se inundaba de preguntas. Me aferré a la idea de que podría ser solo un animal herido, pero una parte de mí sabía que no era así. Ahí, perdido entre los cultivos, había vida. Sabía que algo más oscuro se movía en la oscuridad. Con una mezcla de temor y determinación, decidí que no podía quedarme ahí. «Vamos a ver», le dije a Pablo, con más firmeza de la que sentía. Caminamos juntos hacia la dirección del sonido. Mientras avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si el aire mismo contenía secretos, susurrando entre las hojas. La luz de la linterna apenas iluminaba el camino, y cada sombra parecía cobrar vida. Los cultivos, que antes eran mi orgullo, ahora se integraban en un paisaje aterrador. El grito se repitió, esta vez más cerca. Pablo y yo intercambiamos miradas. Sus ojos reflejaban tanto miedo como el mío. Calculé que lo que estábamos a punto de encontrar no se limitaría a un simple susto. «Esperemos un momento», dije, tratando de calmar mis nervios. «¿Qué tipo de trampa?», preguntó. No tenía respuesta. Solo sabía que debía actuar con cautela. Las plantas susurraban con el viento, como si estuvieran hablando de nosotros.
Avanzamos muy despacio, prestando atención a cada ruido y cada movimiento. Las mazorcas se mecían suavemente, y de pronto un ligero roce me hizo girar en seco. Fue entonces cuando lo vi. Una figura borrosa se recortaba contra la oscuridad. No estaba lejos de nosotros, apenas a unos metros. Mi estómago se encogió al darme cuenta de que no se trataba de una sombra, sino de un hombre. Tenía la espalda vuelta hacia nosotros, pero podía sentir su presencia como un peso. «¿Quién eres?», grité, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Él no respondió, simplemente permaneció allí, inmóvil. Desde mi posición me preguntaba si había tenido la locura de imaginarlo todo, pero cuando el viento sopló, trajo consigo un olor fétido, una mezcla entre tierra húmeda y algo más profundo que hizo que mi piel se erizara. «Está ahí», dijo Pablo, casi en un susurro. Dije su nombre en voz baja, como si eso fuera a cambiar algo. Pero él seguía ahí, tan callado que me pregunté si realmente estaba vivo. Estaba al borde de la locura, intentando entender lo inexplicable. Fue en ese momento que el silencio se rompió, no por el hombre, sino por un nuevo grito. Este, aún más desgarrador y cercano, provenía de detrás de la figura. Miré a Pablo, quien estaba tan paralizado como yo. «Debemos irnos», le dije. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a retroceder lentamente, sintiendo la presión de esa presencia desconocida. Mientras lo hacíamos, un impulso me hizo girar hacia la figura que aún estaba atrás. El hombre finalmente se volvió hacia nosotros y mis ojos se encontraron con los suyos. No puedo describir su mirada, había en ella un profundo vacío. En ese instante comprendí que no había requerido palabras. Su presencia era suficiente para decirme que algo mucho más sombrío estaba en juego. Entonces la luz de mi linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad se cerró sobre mí como una bolsa y, en medio del caos que se desató en mi interior, supe que no había vuelta atrás. Pablo tiró de mi brazo. «¡Vamos!». Y mientras corríamos, comprendí que esta noche no solo estaba en juego el misterio del campo, sino lo que había estado escondido en mi propio corazón. Al mirar atrás, supe que la figura no se iría. Capítulo 4. La sombra que persigue. Corrimos como si el mismo viento quisiera detenernos. Cada golpe de mis pies contra la tierra resonaba en mis oídos como un tambor que marcaba el ritmo de nuestro pánico. La linterna estaba apagada, pero la adrenalina iluminaba mi camino, empujándome a seguir adelante a ciegas. A mi lado, Pablo no dejaba de mirar hacia atrás, como si el hombre todavía estuviera ahí, listo para devorarnos en la oscuridad. «¿Qué crees que fue eso?», preguntó entre jadeos. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora buscaban respuestas en la penumbra. «No lo sé», respondí con la voz temblorosa, «pero no podemos detenernos». El campo se extendía ante nosotros como un océano oscuro, y cada hoja que rozaba mis brazos me hacía saltar. Mientras corría, una parte de mí quería girar y enfrentar lo que habíamos dejado atrás, pero la otra parte se agarraba a la idea de que el peligro nos estaba persiguiendo y no tenía la más mínima intención de parar. De repente, un rayo de luz cruzó el campo. Me detuve en seco. «¿Viste eso?», pregunté, con la voz casi un susurro. Pablo asintió, sus ojos se agrandaron. «¿De dónde vino?». La luz se apagó tan rápido como había aparecido, pero su resplandor había dejado una sensación de inquietud. La emoción me acomodaba y agitaba a partes iguales. Sin mucha reflexión, decidí que debía dirigirnos hacia donde habíamos visto la luz. A veces, la curiosidad puede ser un arma peligrosa, pero el impulso de encontrar respuestas era más fuerte que mi miedo. Avanzamos, esta vez con más cautela. El silencio del campo era abrumador. Cada chirrido y crujido se amplificaba en la oscuridad. Mi respiración llegó a ser tan pesada que me pareció que la tierra misma la absorbía, dejándome sin fuerzas.
Al llegar al borde del cultivo, me agaché para escuchar con atención. ¿Por qué estamos haciendo esto?, murmuró Pablo, y la súplica en su voz me hizo dudar. Deberíamos volver. No podemos dejar que el miedo nos gane, le respondí. Necesitamos saber con qué estamos tratando. Fue entonces cuando escuché un susurro, un murmullo que parecía arrancarse de las sombras. Ayuda. La palabra se entrelazó con el viento y me tocó el alma como una fría mano. ¿Escuchaste eso?, exclamé, girando hacia Pablo. Antes de que pudiera responder, lo vi. Una figura más delante, esta vez más clara, iluminada tenuemente por el débil resplandor de una linterna que alguien sostenía. Era un hombre, pero no el mismo que habíamos visto antes. Este mostraba un rostro marcado por la desesperación. Su expresión era de un terror palpable. Tenía los ojos desorbitados y parecía estar atrapado entre las sombras de los cultivos. «¡Ayuda, por favor!», gritó, extendiendo sus manos hacia nosotros. Mis instintos gritaron que algo no estaba bien. «No, no, no», repetí en voz baja. Era como si un hilo invisible nos uniera al hombre, pero sabía que algo oscuro podía estar acechando detrás de su súplica. «Tenemos que ayudarlo, decídete», insistió Pablo, aunque su voz temblaba. Mi corazón se debatía entre la compasión y el instinto de protección, pero antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido que heló nuestra sangre, un crujido profundo que venía de la dirección opuesta. «¡Corre!», grité sin pensar, tomando el brazo de Pablo. El hombre en la distancia nos llamó de nuevo. Su voz se convirtió en un eco aterrador que se entrelazaba con el eco de nuestras propias pisadas. Rodamos, saltando entre las mazorcas, mientras la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor y el grito del hombre se desvanecía. Sabía que algo nos estaba siguiendo. En el instante que miré hacia atrás, vi una forma borrosa detrás de nosotros. La figura del hombre que había estado en el campo nos observaba en silencio, como una sombra más en aquel escuadrón de terror. Sentí que mi pecho se oprimía y el pánico crecía en mí. Solo Dios sabe a dónde nos llevaría esta locura. Capítulo 5. En el corazón de la oscuridad. Corrimos sin rumbo, guiados únicamente por la punzada de terror que nos apretaba el pecho. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundo en la noche, en un laberinto de sombras y susurros. Mi mente estaba en blanco, solo podía pensar en lo que había dejado atrás. La figura del hombre, su grito desgarrador, todo eso se repetía como un eco dentro de mí. «¿Por qué está tan oscuro?», preguntó Pablo. Su voz era apenas un murmullo. «No lo sé», respondí, aún tragando el aire frío que me dejaba sin aliento. La oscuridad nos envolvía como un manto. «Solo sigue corriendo». Agachados y temerosos de cualquier ruido, continuamos avanzando hasta llegar al borde de un pequeño grupo de árboles. Decidí que debíamos hacer una pausa. «Espera», dije, respirando profundamente mientras trataba de controlar el pánico. «Necesitamos escondernos, tal vez nos estén buscando». Pablo se dejó caer al suelo, y agradecí que no hubiera cuestionado mi decisión. Nos escondimos detrás de un tronco grueso y cubierto de musgo, nuestro refugio improvisado. No hay palabras para describir la incomodidad de ese momento. El ruido del viento pareció convertirse en un susurro, y cada sombra que se movía me hacía saltar. Fue entonces cuando escuchamos pasos, como un susurro en la noche. Se acercaban, sin duda llevaban el mismo peso de la oscuridad que nos rodeaba. La tensión en el aire se volvió palpable. Me volví hacia Pablo y vi que él también estaba asustado, su rostro pálido iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas. «No puedo seguir así», dijo, su voz casi quebrada. «¿Qué hacemos?» «Tenemos que seguir adelante», respondí, pero mis palabras no me convencieron ni a mí. Salimos al otro lado de los árboles y encontramos un camino. Sin esperar a que se responda, hice un gesto hacia el borde del bosque. Comenzamos a escabullirnos entre los árboles, manteniendo el silencio como nuestra mejor defensa.
El sonido de los pasos continuaba detrás de nosotros. Esa figura acechante en la oscuridad no estaba lejos. Finalmente llegamos a una pequeña abertura en el bosque. El aire se sintió más fresco. Con la vista amplia, aún temerosos, contemplamos el campo que se extendía frente a nosotros. Pero en lugar de tranquilidad, lo que encontramos fue un mar de sombras. La luz que había visto antes ya no estaba. «Debemos encontrar un lugar seguro», murmuré. Cuando empezamos a avanzar, algo brilló en el suelo. Me agaché para investigar y descubrí una linterna. Su estado era lamentable, pero la batería aún funcionaba. «¡Míralo!», grité, sosteniendo el objeto con fuerza. La luz titilaba, pero era suficiente para darnos un poco de esperanza. La encendí y la luz cortó la oscuridad, revelando un camino polvoso que parecía llevar lejos de nuestro desastre. «Sígueme, tal vez haya algo al final», dije, mirando atrás en un último intento de encontrar al hombre. Solo la oscuridad respondió. Comenzamos a caminar, mis pasos resonando por un par de segundos en el silencio profundo. Pero en cuanto dimos el primer paso, el lugar vibró con un nuevo sonido, un crujido que resonaba ahora más fuerte que antes, esta vez proveniente del sendero. Era entonces cuando lo entendí. No estábamos solos. Pablo se detuvo en seco. «¿Escuchas eso?». Su rostro se contorsionó por el miedo. Miré nuevamente hacia atrás, y allí, entre los árboles, una sombra emergía con movimientos calculados, como una bestia acechando a su presa. Mis piernas temblaron. No solo estábamos huyendo de una criatura, sino de algo que parecía tan antiguo como el tiempo mismo. Y mientras la figura avanzaba, comprendí algo aterrador. Las sombras no estaban ahí solo para asustarnos, sino para atraparnos. Sabía que no había vuelta atrás. La noche iba a cambiarlo todo. Capítulo 6. La sombra que acecha. El crujido se transformó en un ruido más cercano, un roce de hojas que me hizo temblar. El miedo se apoderó de mí, pero el instinto de supervivencia me empujó a avanzar. Agarré la linterna con más fuerza. Su luz intermitente se convirtió en nuestra única guía. «No mires atrás», susurré a Pablo, aunque el eco de mis palabras sonaba más como un ruego que como una orden. Nos movíamos, pero no parecíamos avanzar. La sombra estaba ahí, siempre un paso detrás de nosotros. El aire se tornó más denso, como si la misma noche nos intentara aplastar. De pronto, Pablo se detuvo nuevamente, su mirada fija a lo lejos. «¿Viste eso?», preguntó. Su voz temblaba. «¿Qué viste?», respondí, pero mi corazón ya había comenzado a latir con más fuerza. Una figura se movió entre los árboles. Mi estómago se encogió al imaginar lo que podría ser. «No podemos quedarnos aquí», dije rápidamente. Avancé un par de pasos más, pero Pablo no me seguía. Cuando volví a mirarlo, vi que su expresión había cambiado. Había algo en su rostro que no podía ignorar. «¡Mira!», gritó de repente, señalando en dirección al camino que habíamos recorrido. La sombra se había vuelto más tangible, un contorno oscuro que parecía tomar forma. Mis piernas se movieron antes que mis pensamientos. Retrocedí hacia el sendero, sintiendo que el terror me consumía. Brillando la linterna hacia adelante, pude ver más. Un hombre, o lo que parecía ser un hombre, parado justo en la entrada del bosque. Su figura era esquelética, como si la misma oscuridad hubiera tomado su forma. Sus ojos estaban completamente apagados, huecos, y su sonrisa era más una mueca que una expresión de alegría. «¡Vámonos ahora!», insistí, y tomé el brazo de Pablo, empujándolo a seguirme. Corrimos, pero la linterna empezó a fallar, la luz parpadeando erráticamente. En cada oscuridad repentina, sentía que la sombra se acercaba, como si pudiera tocarme en cualquier momento.
«A la derecha», grité, indicando una desviación en el camino. Hicimos un giro brusco, y a medida que los árboles se cerraban a nuestro alrededor, el eco de sus pasos se hizo más fuerte. No sé cómo, pero parecía que la sombra también había seguido nuestra ruta. Mientras nos movíamos, la tierra se volvió más inestable. Mis pies tropezaban con raíces y piedras, pero apenas me detuve para recuperar el equilibrio. El sonido de la respiración de Pablo a mi lado era un recordatorio del peligro que acechaba. La figura, que antes parecía un simple espectro, ahora se convertía en algo palpable. Sentía su presencia en cada sombra que se movía. De pronto llegamos a un claro. La luna iluminaba el lugar con una luz fría y pude ver una antigua cabaña a lo lejos. «Podemos refugiarnos allí», dije, señalando con la linterna. Pero antes de que pudiéramos avanzar, una ráfaga de viento helado nos envolvió y escuchamos una risa lejana, burlona. «Esto no es un juego», dije. Mi voz se desvanecía mientras el terror subía por mi pecho. Casi podía sentir la sombra a nuestras espaldas, colándose entre los árboles, como si supiera que solo teníamos una opción delante de nosotros. «¡Rápido!», Pablo gritó, y sin pensar más, corremos hacia la cabaña. Lo único que sabía era que deberíamos entrar, encerrarnos y esperar que la noche se terminara. Pero sabía que si la sombra quería atraparnos, lo intentaría hasta el último segundo. Al llegar a la puerta de la cabaña, mis manos temblaban mientras giraba el pomo. Con un crujido, la puerta se abrió y nos lanzamos adentro, cerrando rápidamente tras de nosotros, no sin antes sentir el aliento helado de la oscuridad al otro lado. «No podemos quedarnos aquí», murmuré, «no mientras esa cosa esté fuera». Y en ese instante empezó a golpear. Capítulo 7. La golpiza de la sombra. El sonido del golpe se hacía cada vez más fuerte, resonando en las paredes de madera de la cabaña. «¿Qué hacemos?», preguntó Pablo, su voz ahora una mezcla de miedo y desesperación. La linterna estaba apagada, dejándonos en la penumbra. Mi único consuelo era que la puerta había resistido, pero no sabía cuánto tiempo duraría. «Primero, silencio», respondí, intentando calmarme a mí mismo. La respiración de Pablo era un eco de mi propio pánico. Ambos nos movimos a la sombra de un viejo sofá desgastado, esperando lo inevitable. Entonces, la puerta volvió a recibir otro golpe, esta vez más fuerte. Podía sentir la vibración en el suelo y en mis huesos. Se me ocurrió que la figura que nos había seguido estaba ahí, esperando que nos rebeláramos. «¿Te acuerdas de las leyendas de este lugar?», pregunté en un susurro. No sabía si era el momento adecuado, pero el miedo hacía que buscase cualquier distracción. «¿Qué leyendas?», replicó, apenas escuchando sobre el ruido continuo en la puerta. «Las historias sobre el hombre que nunca volvió. Se dice que aquellos que entran al bosque caen bajo su hechizo, atrapados para siempre». La expresión de Pablo se tornó pálida. «¿Y si eso es lo que quiere?». No pude responder, el golpe repetido era demasiado fuerte. Entonces, la puerta cedió un poco en su bisagra, dejando un pequeño espacio que permitía ver la sombra en el exterior. La figura ahora estaba ahí, oliendo a miedo, sonriendo de una forma distorsionada. Me levanté rápidamente, impulsado por una mezcla de instinto y desesperación. «¡A la ventana!», grité, y corrí hacia un lado de la cabaña. Miré hacia afuera, el bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y la luz de la luna se filtraba a través de las ramas, creando un espectáculo aterrador. La figura ahora estaba más cerca, sus ojos vacíos fijos en mí. «Vamos», instructé, mientras Pablo me seguía. Corrimos hacia la ventana, con la esperanza de encontrar algún tipo de escape. Pero, al llegar, me di cuenta de que estaba cerrada, hecha a perder, como el resto de la cabaña. La desesperación creció en mí mientras escuchábamos el estruendo tras la puerta. La figura pareció moverse, acercándose aún más.
«Sigue buscando una salida», grité, mientras empujaba la ventana con todas mis fuerzas. La madera crujía bajo mi presión. Finalmente, la ventana cedió, abriéndose hacia el vacío. Salí por la abertura, empujando a Pablo junto a mí. El aire fresco me golpeó, pero no tenía tiempo para pensar. La figura estaba justo detrás y sabía que el tiempo se estaba agotando. «A la derecha, hacia el bosque», le indiqué, y comenzamos a correr nuevamente. La sombra parecía seguirnos, pero ahora teníamos la ventaja del terreno abierto. Las hojas y ramas bajo nuestros pies resonaban con cada paso. Casi podía escuchar el eco del maligno aliento de la figura detrás de nosotros. De pronto, una risa se elevó desde el fondo del bosque, una risa que heló mi sangre. Pablo tropezó, cayéndose de rodillas. «¡Ayuda!», gritó. Sin pensarlo, volví hacia él, extendiendo la mano. «¡Levántate! ¡No mires atrás!». Pero en ese instante, todo se oscureció. La risa se desvaneció y un frío intenso invadió el aire. Cuando finalmente me di vuelta, vi que la figura estaba más cerca que nunca. Sus ojos vacíos se fijaron en mí, y por un breve momento sentí su presencia como si una corriente eléctrica pudiera atravesarme. Pero antes de que pudiera gritar, todo se volvió negro. La última imagen que vi, antes de perder la conciencia, fue la sonrisa torcida de la sombra retumbando en la oscuridad. No sabía qué iba a pasar a continuación, pero una certeza helada me recorrió. Habíamos despertado algo en la noche que no debimos haber descifrado. Cuando abrí los ojos de nuevo, todo había cambiado. Capítulo 8. La noche que vi a un hombre en el campo y nunca volví a saber de él. Cuando abrí los ojos, la oscuridad parecía densa, como si las sombras se hubieran solidificado a mi alrededor. El aire era aún más frío que antes, y no sabía si estaba soñando o si aún estaba atrapado en ese horrible momento anterior. Me incorporé lentamente, sintiendo el suelo de tierra y hojas bajo mi cuerpo. Era un campo, pero no reconocía el lugar. «Pablo», llamé, intentando controlar mi voz temblorosa. No había respuesta. Un silencio inquietante me envolvía. Todo lo que podía escuchar era el leve susurro del viento que pasaba entre los árboles lejanos. Me levanté, sintiéndome mareado, y examiné mis alrededores. En la distancia, los árboles lucían más siniestros de lo que recordaba. Sus ramas se agitaban como garras hacia el cielo oscuro. Dando un paso hacia adelante, una punzada de miedo me recorrió al recordar lo que había sucedido. La sombra, ¿dónde estaba? Me apreté las manos, buscando cualquier señal de Pablo, pero no vi nada. Solo el campo silencioso y una desesperación creciente. De pronto, vi una figura en la lejanía, entre el brillo fugaz de la luna. No podía distinguirlo claramente, pero había algo en su postura que me parecía inquietante. No se movía. Decidí acercarme, sintiendo que debía averiguar si era Pablo o algo más siniestro. A medida que me acercaba, el hombre se tornó más nítido. Tenía el cabello desordenado, con un abrigo que parecía desgastado. No podía ver su rostro, pero de repente comprendí que no estaba solo. Algo en su presencia me hizo recordar las historias que había escuchado sobre los que se adentraban en ese bosque y nunca volvían. La narración me aterrorizaba y una parte de mí quería dar marcha atrás. «¿Estás bien?», le pregunté, incapaz de dejar de avanzar. Sentía que su mirada vacía me seguía. No respondió, pero su boca se curvó en una sonrisa extraña que mostraba más de lo que parecía. Recorrí más metros hacia él, y entonces una risa resonó de nuevo, pero esta vez era un eco familiar. Era la misma risa que había escuchado antes, la que me había hecho caer en la oscuridad. Sin querer, di un paso atrás, sintiendo que el nudo de miedo se apretaba en mi pecho.
De repente, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y descomposición. La figura se movió un poco, y eso fue suficiente para que un golpe de terror me empujara a correr en la dirección opuesta. «Pablo, ¿dónde estás?», grité, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Me perdí en el laberinto de árboles y sombras, incapaz de discernir una salida. Las ramas me golpeaban y levantaban el polvo del suelo, cada sonido resonando como un grito desgarrador. Al mirar a mi alrededor, vi a la sombra de nuevo, esta vez 2 veces más cerca. La risa se intensificaba. «Es solo un juego», susurró la figura, una voz retumbante que parecía emanar de las mismas profundidades del terror. Corrí aún más, sabiendo que no podía quedarme allí, atrapado en un encuentro con un ser que disfrutaba del miedo que sembraba en mí. Me adentré más en el bosque, buscando refugio. Allí, la oscuridad me envolvió por completo. La figura parecía desvanecerse, como si el propio bosque se lo estuviera tragando. Pero justo cuando creí ser libre, sentí una mano fría en mi hombro. Miré hacia atrás y allí estaba, un semblante conocido, un rostro que nunca pensé ver de nuevo. Era Pablo, pero algo en sus ojos había cambiado. ¿Lo había encontrado o había caído aún más en el abismo? Mientras me enfrentaba a esa aterradora revelación, su voz me sacudió. «Te estaba buscando. No hay salida». El pánico volvió a estallar dentro de mí. ¿Cómo podía ser? Aquí empezaban las respuestas que no quería escuchar. Capítulo 9. La verdad en la oscuridad. Pablo se quedó ahí, inmóvil, con su mirada perdida en un abismo que no podía ver. Intenté discernir algo familiar en su rostro, pero ese brillo que una vez conocí había desaparecido. Temía que había sido reemplazado por algo que ni él ni yo podíamos comprender. «Pablo, ¿qué está pasando?», pregunté, mi voz un hilo de desesperación. «Necesitamos salir de aquí». Él me miró, pero no contestó. Su silencio me hizo sentir aún más desolado. La risa, la figura, todo eso parecía un mal sueño del que no podía despertar. La oscuridad a nuestro alrededor se espesaba, como si respirara, y sentí que las sombras se movían con una vida propia. «Te han estado buscando», murmuró, sus palabras apenas más que un susurro. «Pero no podemos escapar, no podemos volver». «¿Quién? ¿Quién nos está buscando?». La necesidad de respuestas me impulsaba a seguir preguntando, a desafiar la atmósfera que nos rodeaba. Pablo dio un paso adelante, y por un breve momento vi una chispa de conciencia en su mirada. «Tienes que entender, esto no es un lugar normal. Aquí el tiempo se detiene, y cada sombra tiene su dueño». Mis piernas temblaron al recordar el rostro de aquel hombre en el campo. ¿El hombre? ¿Quién era él? ¿Es el dueño de estas sombras? Sí, asintió Pablo lentamente. Él se alimenta del miedo, de nuestra confusión. Si nos quedamos aquí, él nos atrapará, como ocurrió con los demás. ¿Los demás? La idea de que no éramos los únicos me llenó de una angustia paralizante. ¿Qué quieres decir con los demás? ¿De quiénes hablas? «Los perdidos», dijo, su voz más tenue, «aquellos que entraron y nunca volvieron. Podemos ser parte de su historia o hallar el camino de regreso». Mis pensamientos se arremolinaron mientras trataba de procesar lo que decía. ¿Es eso lo que quieres, Pablo? ¿Ser uno de ellos? «La única opción que tenemos es enfrentar al hombre», dijo, casi con resignación. «Si retrocedemos, perderemos la última oportunidad de salir».
Sin más aviso, el viento cambió de nuevo, trayendo consigo un oleaje de risas remotas, como si los perdidos se regocijaran en nuestro pánico. Me di cuenta de que no podía quedarme estancado, atrapado entre el pasado y la realidad horrible que nos rodeaba. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz firme a pesar del miedo que palpitaba por dentro. ¿Hacia dónde vamos? Debemos encontrarnos con él, respondió Pablo, el eco de sus palabras resonando en el aire. Solo de esa manera podremos romper su control. Me pregunté si iba a perderme también, a perderme en la locura de ese lugar, pero sabía que no podía quedarme parado. En ese momento, la única respuesta era avanzar. Dando un paso hacia la oscuridad, llevé mi mano a la de Pablo. La sentí fría, como si un pedazo de hielo girara en mi interior. «Vamos», dije, y juntos comenzamos a caminar hacia lo desconocido. El silencio nos envolvió nuevamente, mientras la risa de fondo se desvanecía, pero al mismo tiempo, una voz más bajita, casi un murmullo, apareció. ¿Realmente saben a dónde van? El miedo se apoderó de mí otra vez, y supe que la figura tenía razón. La pregunta no era solo sobre el destino, era un enfrentamiento directo con el terror mismo. Sin embargo, también había un destello de desafío en el aire. Ahora, nuestra lucha comenzaba. A medida que la oscuridad se cerraba, la verdad se acercaba. Lo que encontraríamos podría ser nuestra salvación o nuestra condena, pero no había tiempo para detenerse. «Pablo, avanza». La última frase quedó atrapada en el eco de la noche, mientras otro giro del viento azotaba el campo. Estábamos a punto de descubrirlo todo, incluso a un precio que nunca imaginamos. El amanecer rompió, débil y gris, como un presentimiento de lo que estaba por venir. Mis ojos se abrieron lentamente, y el dolor de la incertidumbre se apoderó de mí. Me encontraba en el suelo, en una extraña realidad, un campo vacío de maíz, pero con una atmósfera cargada de memoria. Recordaba a Pablo, su voz y cada rincón oscuro que habíamos atravesado juntos, aunque ahora el silencio solo amplificaba mi temor. Me incorporé, sintiendo la humedad de la tierra en mis manos. «Pablo», murmuré, mi voz quebrada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sombra que había librado una batalla con nosotros parecía haberse desvanecido, pero sabía que este silencio solo podía significar que estaba esperando. Me levanté, tambaleándome, y miré a mi alrededor. Los cultivos parecían normales, pero el viento susurraba secretos ocultos. «Debo salir de aquí», pensé. Sin embargo, un pensamiento persistía en mi mente. ¿Había realmente escapado? Mientras me movía hacia la salida de los cultivos, el aire se sentía más pesado. Entonces, de repente, lo vi. Una figura entre las sombras de las mazorcas. Instintivamente retrocedí. La figura se giró lentamente. Su rostro era familiar, pero los ojos eran un abismo. Y su sonrisa perturbadora. «¿Por qué no has venido antes?», preguntó. Era la misma voz, un eco de lo que había escuchado, un reflejo de todo el miedo que había reunido en aquella cabaña. «He estado esperando». No sabía si era real o solo mi mente jugando trucos. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantenerme enfocado en la idea de escapar. La figura se acercó, y el aire se volvió denso, como si la tierra misma tuviera conciencia y comenzara a reclamarme. «Lo que siempre quise», respondió con una calma inquietante, «encontrar a aquellos que huyeron, atraerlos de nuevo a la oscuridad». La sonrisa se amplió, pero detrás de ella vi la tristeza, la frustración que había emergido de la noche. «No tengo tiempo para esto», grité, sintiendo que mi voz se desvanecía con el eco del campo.
Era como si iba a ser absorbido por esa imagen de obsesión. «Siempre tienes, Andrés», dijo. Y por un instante me enfrenté a la inquietante idea de que podía ser una parte de mí mismo, el que no quería dejar ir las sombras, el que se había dejado llevar por el miedo. Una ráfaga de viento me hizo tambalear, y con eso comprendí que debía seguir avanzando. «No me iré contigo», afirmé, intentando encontrar fuerza pese a la duda que me acechaba. «Tu amigo se ha ido, querido Andrés. Una elección que hiciste». «No, Pablo, no», grité, el sonido entremezclado con el silencio opresivo del lugar. Pero en mi corazón sabía que quizás estaba en lo correcto. Si Pablo no estaba aquí, tal vez no había forma de encontrarlo jamás. Di un paso atrás y el suelo bajo mis pies se sintió más firme. «No tengo que seguirte, ya sé lo que soy», murmuré para mí mismo, la verdad pesando en el aire. Di otro paso. «He tomado mis decisiones». La figura se resistió, su rostro de odio apareciendo por un breve momento. «No puedes huir de tu destino», maldijo, pero había vacío en su declaración, como una sombra alejándose del día. No miré atrás. La luz del amanecer se intensificó, y empecé a correr entre los cultivos, sintiendo la presa de la sombra desvanecerse detrás de mí. Un eco resonaba dentro de mí, una pregunta persistente sobre lo que realmente había sucedido. ¿Era todo un juego? ¿Un laberinto de ilusiones? La verdad que dejó Pablo, lo que había enfrentado, todo eso había sido real. Cuando finalmente llegué al borde de la granja, sentí que el aire se despejaba, que la verdad era como el rocío de la mañana, confusa y clara a la vez. Había sobrevivido, pero el precio fue entender que algunos misterios jamás se resuelven. Me detuve, respirando profunda y pesadamente. La granja se veía normal, pero en mi interior entendía que no volvería a ser el mismo. Sin embargo, ¿qué sucedió con la sombra? ¿Qué había pasado realmente con Pablo? Algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Aunque había escapado, el eco de su risa y la figura del hombre seguirían persiguiéndome, un recordatorio de que a veces lo que elegimos dejar atrás nunca desaparece del todo.